Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Y bueno, el país está pronto a unas elecciones y la verdad es que hay algunos todavía que están indecisos. Indecisos según las encuestas, indecisos según muchos amigos todavía. Hay indecisión porque la verdad es que está difícil la cosa. Mientras que unos son excelentes en seguridad, otros son excelentes en economía. Dígame. Le debo confesar. Yo tenía mi voto seguro. Sí, me lo contó. Seguro, ya estaba, era un hecho, estaba hecho. Yo me iba a tapar los oídos, no iba a discutir, y me iba a ir de puñete con el que me lleve la contraria. Pero luego cambié de opinión, señor Hidalgo. Es decir, todo puede pasar hasta el último día, señor Hidalgo. Así es. Para hablar del tema, hemos invitado el día de hoy a un experto internacional en estudios de opinión. Él es Gabriel González Molina, para hablarnos de los switchers que determinan a ganadores. Es un experto en este tema. Gabriel, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, Guillermo. Un saludo para ti, para todo el equipo de Así Amaneció. Un saludo para Ronald, para Priscila. Estás en México, ¿verdad? Eres mexicano, por lo que escucho. Estamos en la Ciudad de México, aquí saludándolos a ustedes y con mucho interés en comentar esto, porque como tú bien decías, en una elección, pues hay personas que ya definieron, a ellos yo les llamo los leales, digamos así, ¿no? Los que ya definieron con todo su corazón, con toda su mente por dónde van a ir. Hay otras personas que ya definieron por quién no van a votar. Lo primero, es decir, creo yo, ¿no? En contra de quién están. Muchas veces esos son los que se definen primero, ¿verdad? Dicen, yo por este no, y por este otro a la mejor. Y entonces ahí en los que dicen a la mejor están los que las encuestadoras llaman indecisos. Yo quisiera proponerle a la mesa de Así Amaneció y a todos los radioescuchas que el problema no son los indecisos, el problema son las encuestadoras y la forma de medir. Okay. Yo creo que están midiendo muy mal y son más bien problema que la solución. Y te lo voy a decir por qué, porque mira, el que las personas no tengan todavía definido su voto sucede en todas las elecciones, en todas las contiendas, ¿verdad? Y hay unos que dicen, mira, hay 8, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Hay 8 personas que pretenden tu voto. Es la imagen de este joven que tiene 8 señoritas o esta joven que tiene 8 pretendientes, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿tú ya sabes quién te gusta más? Y hay unos que te dicen, sí, yo ya sé, ya definí, que no son la mayoría. Otros que dicen, yo ya sé, pero ¿con quién no saldría? Y otros que dicen, mira, pues la verdad, si yo tuviera 8 regalos que dar, le daría a este 4, a este 2, a este 3. ¿Cómo les llaman a esas personas que reparten? No les llamas indecisos, yo les llamo switchers. Okay. Porque el error consiste en suponer que las personas indecisas son neutrales. No hay personas neutrales, ¿verdad? Todas las personas tienen sus ojos mirando, digamos así, a 2, a 1 o más de los contendientes. Entonces hay, por ejemplo, si yo te digo, cambia, la pregunta que te hacen casi siempre las encuestadoras es, si la elección presidencial fuera hoy, ¿por quién de esos 8 votaría usted? 8 binomios, ¿no? Y hay personas que ya saben y hay otras personas que te dicen, mira, yo no sé. Bueno, esos que dicen no sé, si les cambias la pregunta y le dices, a ver, si usted tuviera 8 regalos, ¿cuántos de esos 8 regalos le daría usted a, vamos a suponer, a Luisa o a Fernando o a Javier o a Bolívar o a Otto? Y ahí esas mismas personas que te habían dicho no sé, reparten. Es decir, ejecutan una acción. Porque votar no es dar una opinión, es dar un comportamiento, es una acción. Entonces, lo que yo recomiendo es que las encuestadoras comiencen a medir comportamientos y no solo opiniones.
Y entonces sucede, por ejemplo, que esa persona que te había dicho no sé, te dice, mira, en este momento yo le doy 4 a este candidato, 2 a este otro y otros 2 a este otro. Y entonces ya tienes a un switcher que está repartiendo entre los 8, ¿verdad? Y no está repartiendo 1, 1, 1, 1, sino que le está dando 4 a uno, 2 a otro y 2 a otro. Okay. Entonces, el factor más importante a 3 semanas de la elección, porque recordemos que la elección es el domingo 20 de agosto, estamos a 3 semanas. El factor más importante para candidatos, para partidos, para la ciudadanía es conocer cuál es la tasa de conversión de switcher a leal de un binomio o de un candidato comparado con la tasa de conversión de switcher a leal del principal adversario. Okay. El problema es que, y por eso te decía yo que las encuestadoras son más bien parte del problema que de la solución. Y en Ecuador más, porque se han quién. equivocado muchísimo, déjame decirte, Gabriel. En Ecuador las encuestadoras se han equivocado, y no solamente en Ecuador, creo que en el mundo las encuestadoras. En el mundo, claro. Mira lo que acaba de pasar en Guatemala, que las encuestadoras no sabían que el señor de la izquierda iba a pasar a segunda vuelta, daban otros candidatos y a la hora de la hora entraba el señor de la izquierda, ¿no? Es que no saben medir. Realmente, mira, tú ve a tu alrededor, todo ha evolucionado, todo. Menos la forma en como preguntan las encuestadoras. Es un error garrafal. Mira, en México también sucede esto, ¿no? Que hay encuestadoras que te dicen a un año de la elección presidencial, te dicen, mira, excluyendo a los indecisos, y yo digo, a ver, momento, ¿cómo que excluyendo a los indecisos? ¿Qué no cuentan los indecisos? Y el problema es que si la única pregunta es esa que te decía yo, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido o candidato votaría usted? Quienes se dicen no sé o no te quiero decir, son más que la diferencia entre el primer y segundo lugar, entonces no te sirve esa encuesta. Entonces, mi punto es este, mira, desde hace 30 años yo he introducido preguntas de comportamiento, y si tú te fijas en las elecciones, en las últimas 5 que yo he medido, el margen de error cuando tú comparas la predicción de mi encuesta con el resultado es de menos de 25%, de un 1%. O sea, es absolutamente certero. ¿Por qué? Porque la pregunta entonces es, bueno, si las elecciones fueran hoy y usted tuviera esos 8 binomios, ¿verdad? ¿Cuántos de estos 8 le daría usted a cada uno de ellos? Y tú te vas a dar cuenta de que las personas indecisas no reparten uno a cada uno, sino que dan más a cierto candidato o binomio que a otro. Pero lo que las encuestas no te revelan, por ejemplo, es quién compite con quién, cuántos segmentos de switchers hay. Y entonces lo que yo he encontrado que no tiene falla, realmente es el resultado preciso, es sumar el porcentaje de leales y la participación que cada uno de ellos tiene en los segmentos de switchers, y si tú sumas eso, tienes el resultado final de la elección. Gabriel, se nos Entonces, fue el tiempo, pero mi pregunta... El que haya indecisos no es un problema, eso sucede en todos los casos. El problema es que las encuestadoras no tengan la capacidad de hacer buenas preguntas para discernir por dónde van los indecisos. Gabriel, no te puedo dejar ir sin preguntarte esto, y ayúdame por favor por el tiempo. ¿Cómo hacer que un indeciso finalmente tome la decisión por ti? Así, absolutamente. Mira, yo pienso que va a definir en términos de qué tanto las 8 opciones en Ecuador, me hablen de lo que a mí me interesa. Porque la clase política está tan alejada de lo que le interesa al elector, que por eso uno entiende que las personas no sepan por quién votar, porque nadie te habla de lo que te interesa. El binomio o el candidato que te hable más acerca del problema que tú tienes y que probablemente sea
o tenga que ver con el tema económico, es aquel que se va a poder convertir a más switchers en leales el día de la elección, Guillermo. Ok, me queda clarísimo. Gabriel, si te quieren contactar algún político, ¿por qué no? ¿Cuál es tu sitio web o Pues, cómo claro. es? Sí, aquí en México tenemos mucho trabajo, como te puedes imaginar. Obvio, también. ya empezó. Pero mira, mi correo es talentomundial100@gmail.com. Mira, le hicimos un favor a la sociedad política de este país para que no vayan a esas encuestadoras que les dicen mentiras. Esas truchas. Y todos les dicen, usted es el segundo, hay miles de esas usted es el segundo. Lo hacen Gabriel, ilusionar quiero por- agradecerte muchísimo por haber estado esta mañana con nosotros, es un honor haberte tenido en el programa y que le hayas dicho a nuestros oyentes, a la clase política, señores, en esto es lo que hay que fijarse. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego, buen día. Era Gabriel González Molina, él es un experto en estudios de opinión desde México, en exclusiva para Así Amaneció de Radio City. Escúcheme, yo tengo una encuesta que me llegó anoche. Ya. ¿Ok? La quiero compartir con usted y solamente le debo decir que esta encuesta hay segunda vuelta y después le cuento por interno el candidato que está en segunda vuelta. Ok.